Hola, buen día, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la segunda clase de esta unidad número 2, donde estamos viendo el federalismo como marco institucional que produce los intercambios dentro del sistema político argentino. La semana pasada vimos algunas cuestiones más de la Constitución del 94 relacionadas con el presidencialismo como una de las características salientes del sistema federal argentino. Y en la clase de esta semana y previa al trabajo práctico obligatorio número 1 que van a tener la semana que viene, vamos a ver la cuestión relativa eh, algunos aspectos teóricos. Y me corro un poquitito del análisis puramente político para introducirlos en la cuestión más de política económica, ¿sí? ¿Por qué? En la ficha de clase que preparé para ustedes, para esta clase, para esta semana, disculpen, les doy un texto obligatorio que es el que está en el cronograma, que es el texto de Caballero, que tiene algunos aspectos teóricos sobre el federalismo económico. Y la cuestión del federalismo económico siempre ha sido muy importante, porque siempre que se ha hablado del federalismo, en Argentina o en otros países, está muy relacionado con la división de los recursos entre nación y provincias, nación y entidades subnacionales, en nuestros países son provincias, en otros países son estados, y de qué manera se articula esa división de ingresos, ¿sí? Que no es solamente una división de ingresos y recursos, sino que son las herramientas para poder eh, hacer frente desde la política local y provincial a las necesidades que establece la población. En la ficha les doy un texto clásico sobre el federalismo fiscal argentino con algunos debates que estaban ya en el siglo XIX respecto de las posiciones de diferentes provincias. Eh, una cuestión fundamental relacionada con el federalismo es que el federalismo lo que permite, como eso también lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Es congeniar en una unidad, ¿sí? Una diversidad heterogénea de realidades político-territoriales. Esta cuestión es fundamental para entender el federalismo porque no solamente está presente en Argentina, sino podemos pensar el caso de la hermana República de Brasil, eh, o mismo, que está tan de boga hablar de los Estados Unidos, la realidad político-territorial de los Estados Unidos. La diversidad en términos poblacional, cultural, productiva, geográfica, ¿sí? Son todos elementos que la unidad política federal permite consolidar en un único espacio. En la clase de hoy, nosotros vamos a comenzar a indagar algunas cuestiones muy importantes y me meto un poco ya de lleno en el debate político actual. Habrán escuchado que está muy de boga la cuestión eh, de la teoría clásica económica, no me voy a meter sobre ese aspecto, pero sí me pareció interesante trabajar el texto de Caballero que presenta, ¿sí? Eh, cómo fueron cambiando las teorías sobre el federalismo económico a lo largo de los últimos 50 años. La teoría clásica del federalismo es un federalismo fiscal, es decir, en el reparto de recursos. Los puntos que yo señalo en el siglo XIX de la República Argentina, en la ficha de clase número 2 de la unidad número 2, van a encontrar así algunos debates del siglo XIX, que es tipo, si subo el impuesto, si bajo el impuesto, que no hacen, ¿sí? A una realidad muchísimo más compleja, como vimos en la semana pasada, en las últimas semanas, respecto a la incorporación del institucionalismo como un mecanismo para poder pensar y dar cuenta de esta realidad en la cual vivimos, y que justamente es lo que señala Caballero. A partir de los desarrollos de North, ¿sí? Es un autor muy importante,
que establece la nueva economía política institucional, o el neoinstitucionalismo, en el cual comienzan a investigarse o se incorporan en el análisis, y en este caso de la estructura federal, las instituciones, para poder comprender, incluso desde el punto de vista económico, cuáles son los costos de transacción que están ligadas a los actores en el marco federal. Esto no lo tenemos que perder de vista, porque si nosotros perdemos de vista esto, no vamos a poder comprender de qué manera si los actores se relacionan entre sí, y no solo se relacionan entre sí, sino que además cómo estructuran sus estrategias de construcción de poder, ¿sí? Y los costos, ¿sí? De oportunidad que están asociados a esas estrategias en función del arreglo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es solamente si yo bajo o subo un impuesto, sino que hay un conjunto de realidades institucionales en las cuales producir un cambio tiene un costo. La teoría clásica o neoclásica no contempla esto. Lo que dice es el costo está dado por el gasto y el ingreso, ¿sí? Es fiscal la cuestión en la teoría clásica. En la teoría neoinstitucional, ¿sí? U otras teorías, lo que dicen es que, incluso desde el punto de vista económico, el costo está dado no solamente por aquello que es fiscal, sino por el costo que implica la institución, ¿sí? Entendiendo por institución un arreglo, ¿sí? De normas, costumbres, ¿sí? Y procedimientos que regulan los intercambios entre los actores. ¿Por qué estamos hablando acá de intercambios? Porque muchas veces en el marco, ¿sí? De los sistemas federales, ciertas cuestiones que se establecen entre las entidades nacionales, subnacionales, disculpen, y la entidad federal, o entre las entidades subnacionales entre ellas, tiene que tener en cuenta estos arreglos institucionales. ¿De qué manera se producen? No es que yo simplemente bajo un impuesto porque tengo eh, un déficit, supongamos el caso clásico. Y lo van a ver, ¿sí? En la ficha, donde yo pongo algunos ejemplos del siglo XIX. ¿Sí? Por ejemplo, está mencionado el caso de Jujuy, en el cual los impuestos locales no le alcanzaban, entonces la provincia no podía brindar educación. Estas cuestiones, digamos, son propias del siglo XIX. El devenir político-institucional de la República Argentina, la Ley 1420 y otros elementos más, lo que hicieron fue consolidar la idea de la necesidad de establecer eh, una base nacional para el sistema de educación. Pero porque aquellos debates eh, son los que se encuentran en el trasfondo, ¿sí? Y aquellas realidades son las que se encuentran detrás del debate de la ley 1420. No es solamente la educación nacional, sí o no, sino que es educación nacional para poder garantizar un mínimo al conjunto de la federación. Hoy en día, cuando hay un déficit, ¿no? Que marca el gobierno de turno, eh, y la forma en la cual se pretende avanzar hacia el fin de ese déficit fiscal como política de gobierno es suprimir los gastos en lugar de encontrar las reformas de los arreglos institucionales que permitirían eh, reequilibrar, según la visión política del gobierno de turno, los ingresos económicos. Desde este punto de vista, acá ustedes entenderán que yo estoy incorporando lo institucional. ¿Y qué es lo que sucede? Como marca bien el texto, y ustedes lo van a ver, cambiar esos arreglos institucionales también supone un costo de oportunidad. Supone un costo transaccional para la persona que está estableciendo ese cambio. Esta cuestión es súper importante, porque si un gobierno, supongamos el actual, o quitémoslo para pensar de manera más general, debe realizar un cambio,
no solamente tiene que pensar en aquello que gasta y en aquello que ahorra a realizar esto, sino que además tiene que pensar cómo, de qué manera el cambio que está proponiendo al tiempo que genera eh, una, un cambio en la ecuación económica, también genera un costo, ¿sí? En términos políticos. Y esto se ve claramente en la actualidad. Disculpen que vuelva a la actualidad, pero todo el tiempo ustedes sabrán, y quienes me han tenido como profesor en en la otra materia de la tecnicatura lo habrán visto, todo el tiempo hacemos dialogar la materia con la realidad, porque es la única forma de entender, ¿sí? Digo, la elección de los contenidos tiene que ver con la forma en la cual nosotros interpretamos la realidad. Sí, esto está claro. Los cambios que está produciendo el gobierno actual tienden a obviar los costos asociados a a la ingeniería institucional. ¿De qué manera, sí, las transacciones económicas tienen un costo político asociado a a la institucionalidad? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad de ese cambio? Porque no solamente estoy cambiando la ecuación económica, estoy cambiando las instituciones, y esto es muy claro en la actualidad. Y al mismo tiempo parecería, digo, eh, recién van 5 meses de gobierno, eh, parecería que no existe por parte, o no hay por parte del gobierno, una lectura clara de cuáles son los costos asociados a los cambios económicos que está introduciendo. Puesto que los cambios económicos que introducen los introducen desde una matriz eh, neoclásica, justamente por eso el texto me parece que es interesante, porque el texto que les dice, la primera, ¿sí? La primera camada de teorías del federalismo económico es la teoría clásica. ¿Y cuál es el eje, el nudo de la teoría clásica del federalismo económico? Lo fiscal. ¿Sí? Una ecuación de suma cero. Me ingresan 100 pesos, gasto 100 pesos. Esto que está en boga muchas veces entre los políticos conservadores y de derecha, de decir, bueno, no puedo gastar más plata de la cárcel. ¿Cuál es el aporte, dice Caballero, de las teorías de segunda generación respecto al federalismo económico? Bueno, comenzar a pensar de qué manera aquello que en principio nosotros estamos viendo como una cuestión, podríamos decir, de suma cero, para usar lo que dije recién, de suma cero respecto de los fondos, ¿sí? Que gasta la nación o las provincias en, por ejemplo, no sé, educación, a comenzar a pensar ya en de qué manera el arreglo institucional impone un costo, ¿sí? En el cambio. Y esto es claro. ¿Sí? ¿Cuál es el costo que se impone en la desregulación? Bueno, es un costo institucional muy grande. Hay costos institucionales que en principio no están, no están visibles de manera flagrante porque están dispersos. Suben los precios de los servicios, bueno, si no hay una organización muy fuerte por parte de los consumidores, los precios de los servicios se pueden establecer pueden subir de manera abrupta, como está sucediendo, porque no se ha empoderado algún sector que permita hacer contralor. Del mismo modo, ¿sí? Y la Corte Suprema tampoco está, por el momento, interviniendo en estos cambios. Pero sí con actores institucionales ya más organizados, y esto es claro, en el marco de la educación y a pocos días del paro nacional universitario, de qué manera, ¿sí? Estos cambios abruptos y brutales que se están estableciendo en el sistema educativo, con un proceso de financiamiento muy grande, encuentran, ¿sí? Hay un costo allí implícito. El costo del gobierno, pues, en términos políticos, ¿sí? Es una acción muy fuerte que se llevaría a cabo por parte del sistema universitario, lo vamos a ver en algunos días, eh, frente a la política estatal. Estas, estos este devenir, ¿sí? Del marco teórico de análisis del federalismo, me parece que no solamente es interesante, sino que también le agrega un poco de complejidad y nos permite, sí,
hilar un poquito más fino cuando nosotros vemos la teoría, cuando nosotros analizamos, disculpen, los sistemas federales. El análisis, por supuesto, clásico, y nosotros lo vemos de manera constante en el debate respecto de qué es el federalismo, muchas veces tiene que ver con la cuestión de los recursos fiscales. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos fiscales? En la República Argentina, el gran debate nunca saldado, que surgió justamente en este contexto, que es cómo se reparten los recursos coparticipables. ¿Qué impuestos cobra la nación y de qué manera le vuelven a las provincias? ¿O qué impuestos cobran las provincias? ¿Sí? Es un debate constante, porque siempre que está puesto sobre la mesa el debate respecto del federalismo, implícitamente ese debate lleva, sí, pero esto es normal porque se trata de poder y de recursos, a la cuestión de quién tiene la potestad para realizar ciertas acciones, poder de policía, seguridad, salud, justicia y registro de personas, para decir las 5 cuestiones básicas. Eh, ¿Y cuáles son los recursos para solventarlas? Cuando hay un cambio político institucional muy grande, como es el que pretende llevar adelante este gobierno, ¿sí? Dejemos de lado la apreciación que nosotros podemos tener respecto del gobierno. Lo que justamente se está poniendo en discusión es la forma en la cual se articula el federalismo. El federalismo fiscal, la teoría clásica, lo que dice es, bueno, lo que hay que ver es la ecuación. ¿Cuánta plata le doy a la provincia? ¿Cuánta plata me quedo yo nación? ¿O cuánta plata se queda a la nación y cuánta plata me dan a mi provincia? Y allí es un juego de negociación entre dos actores respecto a la plata. Las nuevas teorías del federalismo lo que dicen es, eso solo no permite comprender de manera cabal, ¿sí?, la estructura de transacciones que supone el federalismo. No es solamente el impuesto si se divide 30 a 70, 50 a 50, 40 a 60. Es de qué manera se divide y cuánto, ¿sí?, me impone el arreglo institucional. Es decir, la educación, la salud, la justicia, la seguridad, como forma de organizar, o sea, ¿qué supone ese cambio de recursos en términos de cambios institucionales? Y esos cambios institucionales tienen un costo político, porque si yo dejo de brindar salud, dejo de brindar educación, voy a tener un costo político. Ese costo político después se traduce en el sistema actual, ¿sí? Como vimos la semana pasada, en las otras semanas en el texto de Gala Negra, ¿sí?, en una serie de mecanismos, en lo que serían los países de Europa y Estados Unidos, eso se da cada 2 años en votos. Gala Negra lo que dice es, otros mecanismos son los que están implícitos en la protesta en América Latina, y ellos son huelga, eh, manifestaciones violentas, digo, son varios los elementos que allí comienzan a intervenir. Y esos elementos que intervienen claramente comienzan a ser de suma importancia para poder entender, ¿sí?, de qué manera se articula el federalismo. Bueno, espero que disfruten de la lectura. Creo que les da algunas herramientas más para poder realizar el ejercicio de la unidad y nos estamos leyendo en los foros. Luego voy a poner algunas aclaraciones respecto del trabajo final, disculpe, el trabajo práctico obligatorio número 1, que comienza el viernes de la semana que viene, y también de del trabajo grupal, que tuve algunos mensajes porque no todo el mundo pudo conformar su grupo. Sí, eso no es problema, trabajan de manera individual. Lo que sí, ya me fueron pasando los nombres de quienes son que no pudieron contactarse. Esos van a ser los que van a poder entregar. Si alguien más de ese grupo después entrega un trabajo de manera individual, yo no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Porque ya alguien del grupo me manifestó que trató de contactarse y no se pudo contactar. Así que les pido que sí coordinen entre ustedes, y en el caso de que no puedan me avisan, ¿sí? Entonces yo a los otros usuarios les indicaré que no podrán entregar el trabajo. Bueno, gracias y estamos en contacto. Buena semana de trabajo.